El año era 1910, y en los valles húmedos de Oaxaca, el amanecer se abría con una niebla espesa que cubría las montañas como un sudario. El aire olía a tierra mojada, a leña mal apagada, y los campesinos decían que ese olor presagiaba desgracia. En medio de aquel paisaje, a media legua de la ciudad, se levantaba el convento de Santa Lucía, construido en piedra gris, con muros altos y ventanas estrechas. Nadie que lo viera desde fuera hubiera sospechado que tras aquellas paredes se ocultaba un secreto capaz de estremecer a generaciones. ¿Qué harías si al abrir una puerta sagrada hallaras cuerpos que no debían estar allí? Nadie sabía entonces que lo que iba a descubrirse cambiaría para siempre la forma en que se hablaba de aquel convento. Los registros parroquiales describen a la congregación como silenciosa y disciplinada. La Madre Superiora, Sor Estefanía de la Cruz, era reconocida por su severidad. Según consta en una nota marginal del archivo del obispado, la disciplina del convento es rígida, sin concesiones a la debilidad. Esa austeridad era interpretada por los fieles como un signo de entrega y por los sacerdotes como un modelo de rectitud. Sin embargo, las paredes que custodiaban aquellas mujeres ocultaban algo más que rezos. Al caer la tarde, los lugareños relataban que desde el convento se escuchaban golpes rítmicos, como martillazos metálicos contra piedra. Se pensaba que eran trabajos de reparación o construcción secreta. Nadie preguntaba. La devoción y el miedo se entrelazaban. ¿Quién osaría interrogar a mujeres consagradas? Un campesino, cuyo testimonio fue recogido años después, recordaba. A veces el viento traía un canto extraño, como si rezaran llorando. No era un rezo normal, era un lamento. Los ancianos del pueblo advertían a los niños que no se acercaran al convento. Decían que allí dentro Dios castigaba con mano fuerte. Las primeras sospechas comenzaron en junio de 1910, cuando varias familias denunciaron la desaparición de sus hijos pequeños. Los nombres aparecieron en una lista que hoy reposa en el archivo municipal. Tomás, de 8 años, Inés, de 6, Jacinto, de 9, y otros más. La policía de la época anotó que muchos de ellos habían sido vistos por última vez cerca del convento. La coincidencia era inquietante, pero nadie se atrevía a acusar abiertamente a las monjas. La religión, en aquella región profundamente católica, era un muro más impenetrable que cualquier tribunal. El cronista local, Manuel Zárate, escribió en su diario personal: «He escuchado que los soldados han recibido órdenes de no molestar al convento. Dicen que se trata de proteger la fe. ¿Y la vida de los niños?». Nadie responde. La tensión crecía. Mientras tanto, en el pueblo se notaba un cambio en la actitud de las monjas. Habían dejado de salir a vender pan y bordados, y apenas se les veía en la misa dominical. Las campanas del convento, que antes marcaban las horas con precisión, sonaban ahora de manera errática, a veces a medianoche, a veces en pleno día. El repique parecía un aviso cifrado. Un olor penetrante, descrito por testigos como dulzón y putrefacto, comenzó a extenderse alrededor del edificio. Los vecinos más cercanos tapaban sus pozos, convencidos de que el agua había sido maldecida. Nadie imaginaba aún que ese hedor provenía de lo que estaba oculto en los sótanos del convento. La historia que estoy contando no se construye con rumores sueltos, sino con documentos, testimonios y hallazgos físicos que aún hoy pueden revisarse. En esos papeles y en esas voces late un mismo espanto. 16 niños, todos con fracturas idénticas en el cráneo, encontrados en una fosa improvisada bajo los pisos de oración. Pero aquel descubrimiento aún estaba por suceder. En 1910, en la bruma de Oaxaca, todo era sospecha, todo era silencio. Nadie quería creer que la casa de Dios podía albergar algo tan atroz. El 14 de agosto, día de la Asunción, un grupo de obreros llegó al convento para reparar una fuga de agua que anegaba los patios. Lo que encontraron al remover las piedras del sótano no fue humedad, sino un brazo diminuto, huesos frágiles y piel que todavía conservaba el color de la desgracia. Se detuvieron, se persignaron y llamaron a las autoridades. Ese fue el inicio de la investigación oficial. La noticia se propagó en cuestión de horas. Los obreros que habían hecho el hallazgo corrieron al destacamento policial y en menos de un día
El convento de Santa Lucía estaba rodeado por soldados. El comandante de la plaza, el capitán Aurelio Hernández, ordenó que nadie saliera ni entrara del edificio hasta nuevo aviso. La Madre Superiora, Sor Estefanía de la Cruz, fue informada del procedimiento y se mostró, según las actas, serena, casi indiferente. «Aquí no hay nada que ocultar», afirmó. «Los registros del acta de inspección inicial son fríos, burocráticos, y tal vez por eso resultan aún más perturbadores. Se abre cavidad en suelo de piedra en sótano norte. Se extraen restos óseos correspondientes a infantes. Número preliminar, 6. Estado de conservación, variable. Evidencia de fracturas en cráneo. El papel, amarillento hoy, no transmite el olor insoportable que los testigos describieron, ni la visión de huesos diminutos apilados como si hubieran sido objetos descartados. Uno de los obreros dejó constancia oral muchos años después. No eran tumbas, eran huecos hechos a la fuerza. Se notaba que los habían querido esconder con prisa. A un niño lo encontramos con la cruz de madera aún en la mano. La conmoción en Oaxaca fue inmediata. Las campanas de las parroquias doblaron como en señal de duelo, aunque oficialmente no se declaró luto. Los periódicos regionales apenas mencionaron el caso, reduciéndolo a hallazgo de osamentas en edificio antiguo. Pero la población murmuraba otra verdad. En el convento se habían encontrado los cuerpos de niños desaparecidos. La segunda inspección, realizada el 17 de agosto, reveló aún más. En un muro lateral, tras una capa de cal, aparecieron marcas circulares, semejantes a halos repetidos. Al retirar la cal, los soldados encontraron otra cavidad con restos de 10 niños más. El número total ascendía a 16. Todos presentaban la misma señal. Una fractura en el hueso frontal, limpia, ejecutada con fuerza certera. Los médicos legistas, enviados desde la capital del estado, redactaron un informe que aún se conserva. Lesiones craneales congruentes con instrumento contundente de extremo reducido. Patrón repetido en la totalidad de los restos. No se observan indicios de lucha ni de resistencia. Se infiere pérdida de conciencia inmediata. Aquellas palabras científicas apenas disimulaban la brutalidad. Un martillazo preciso en la frente, siempre en el mismo lugar. El pueblo comenzó a nombrar a la autora de esas muertes como la monja del martillo. Nadie pronunció ese título en voz alta al principio, pero pronto se susurraba en los mercados, en los pasillos de las casas, incluso en los rezos. La figura de la Madre Superiora, rígida y silenciosa, se convirtió en sombra amenazante. En medio del caos, hubo intentos de cerrar el caso como un malentendido histórico. El obispo de Oaxaca envió un comunicado en el que aseguraba que los restos pertenecen a épocas remotas, quizá al siglo anterior, y fueron trasladados al convento por razones desconocidas. Sin embargo, los médicos insistieron. El estado de conservación era reciente. Algunos cuerpos apenas tenían 3 años bajo tierra. El ambiente en el convento se volvió asfixiante. Las monjas menores parecían en estado de shock. Un soldado declaró haber visto a una novicia intentando arrancarse las uñas con los dientes mientras repetía una oración. Otro testigo contó que, al abrir una de las celdas, encontró manchas oscuras en las paredes, alineadas como si fueran salpicaduras de golpes. En un rincón del sótano, además de los cuerpos, se encontraron fragmentos de tela con bordados religiosos. Uno de ellos representaba a un niño con aureola, rodeado por gotas rojas que parecían llamas. No era una imagen litúrgica reconocida, más bien un símbolo inventado. El capitán Hernández dejó anotado en su libreta personal: «Lo más extraño no es lo que hallamos, sino la calma de la superiora». Se quedó observando los restos como si fueran parte de una ceremonia cumplida. No mostró arrepentimiento ni miedo. La noticia no tardó en traspasar las montañas y llegar a la Ciudad de México, aunque la capital la trató con escepticismo. En la prensa nacional se hablaba de rumores provincianos y exageraciones de la plebe. Pero en Oaxaca nadie dudaba de lo que había visto. Las familias reconocieron ropas, pequeños objetos de madera, medallas. Una madre juró que uno de los zapatitos hallados pertenecía a su hijo Jacinto, desaparecido meses antes. La investigación debía continuar, pero desde el primer momento fue obstaculizada por silencios. Los archivos policiales muestran páginas arrancadas, nombres borrados, testimonios incompletos.
La verdad, como los huesos en aquel sótano, parecía haber sido enterrada a propósito. El convento permanecía clausurado, pero en las noches, los soldados apostados aseguraban escuchar el repiqueteo de un martillo en el interior, aunque ya no quedaba nadie que pudiera estar forjando nada. El tercer día de inspección, el 18 de agosto de 1910, llegaron a Oaxaca dos médicos legistas desde la capital, el doctor José María Galván y el doctor Ernesto Ballesteros. Venían con órdenes estrictas de practicar un estudio detallado de los restos. El ambiente en torno al convento era ya insoportable. El hedor se expandía, y las familias de los niños desaparecidos esperaban noticias con angustia contenida. Los legistas iniciaron su labor en un improvisado anfiteatro montado en la sala capitular del convento. Las mesas de madera, utilizadas antes para reuniones de oración, fueron cubiertas con sábanas blancas. Sobre ellas depositaron uno a uno los pequeños cuerpos rescatados. El procedimiento fue registrado minuciosamente, cada cadáver numerado, cada fragmento descrito. El primer informe parcial indicaba que todos los cráneos presentaban un golpe idéntico, una fractura lineal en la región frontal, de unos 3 centímetros de diámetro. No se trataba de caídas ni accidentes. El patrón era tan preciso que parecía un rito. El doctor Galván escribió: coincidencia total en el punto de impacto. Se utilizó objeto contundente, posiblemente martillo de forja o instrumento litúrgico adaptado. No hay señales de lucha. La muerte fue instantánea en la mayoría de los casos. El análisis del segundo grupo de restos reveló además una ausencia extraña. En varios cuerpos faltaban las falanges de las manos, como si hubieran sido retiradas intencionalmente. Ballesteros anotó en su cuaderno privado: no corresponde a depredación animal. Seccionadas post-mortem. Finalidad desconocida. Estas palabras nunca aparecieron en el informe oficial, pero sí en cartas posteriores que el médico envió a un colega en Veracruz. Mientras los doctores examinaban, los soldados comentaban en voz baja la serenidad de la Madre Superiora. Ella observaba los procedimientos desde un rincón, rezando en silencio. No mostró sobresalto al oír que los golpes eran sistemáticos. Un testigo declaró después que la vio sonreír apenas cuando los médicos coincidieron en el uso de un martillo. Los resultados fueron entregados al capitán Hernández y remitidos al juzgado local. El documento final, de 11 páginas, es demoledor en su frialdad. Se concluye que los infantes hallados en convento de Santa Lucía murieron a causa de traumatismo craneal producido por instrumento contundente, patrón repetido en la totalidad de los casos examinados. La antigüedad estimada de los restos es de entre 3 y 5 años. No se encuentran huellas de enfermedad ni desnutrición previas que expliquen las muertes. El hallazgo de la cronología resultó especialmente perturbador. Significaba que las muertes habían ocurrido durante la gestión actual de la Madre Superiora. No era herencia de tiempos pasados, sino práctica contemporánea. En paralelo, los archivos municipales registraron la desaparición de al menos 17 niños en los últimos 5 años. Las edades coincidían con los cuerpos encontrados. Aunque algunos padres no lograron identificar restos específicos, la correlación fue evidente. Los rumores crecieron. Se decía que los golpes eran ofrendas a Dios, que cada fractura liberaba el alma del pecado original. Una superstición, quizá inventada para llenar el vacío del horror. Otros hablaban de un antiguo castigo ritual traído por monjas españolas siglos atrás. Nadie podía confirmarlo. Un cuaderno hallado entre los restos de una celda aportó otra pieza de sombra. Su autora, presumiblemente una novicia, había escrito: nos ordena vigilar el silencio. Dice que los pequeños deben ser devueltos limpios al Señor. Oí el primer golpe y sentí que el convento entero temblaba. Luego todo quedó en calma, como si el cielo aprobara. La autenticidad del cuaderno fue confirmada por los peritos, aunque nunca se publicó oficialmente. El contraste entre la crudeza del informe médico y la mística perversa del cuaderno acrecentó la sensación de un crimen deliberado. No era un accidente, ni un arrebato aislado. Era un sistema. Los médicos, al concluir su labor, dejaron constancia de un detalle adicional. En las suturas craneales de algunos cuerpos había residuos metálicos, como fragmentos diminutos de hierro. Esto sugería que el instrumento no solo era un martillo común, sino quizá uno adaptado, con punta específica para provocar ese tipo de fractura.
Los legistas abandonaron Oaxaca con la convicción de haber documentado uno de los casos más atroces de la historia reciente. Sin embargo, a su regreso a la capital, recibieron órdenes de no difundir comentarios. El gobierno, en vísperas de la revolución, temía que el escándalo debilitara la autoridad moral de la Iglesia en regiones rurales. Mientras tanto, en las calles de Oaxaca, el pueblo había emitido ya su propio veredicto. Las monjas habían matado en nombre de Dios, y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que la figura central, la única capaz de sostener tal ritual, era Sor Estefanía, la Madre Superiora. Los informes médicos no cerraron la herida, la abrieron más. Los días siguientes al informe médico estuvieron marcados por un clima de histeria contenida en Oaxaca. Las autoridades querían dar por cerrado el caso con la explicación científica: muertes violentas por objeto contundente. Pero en las calles, en los mercados, en los atrios de las iglesias, se repetía otra versión. Los niños no habían muerto al azar, sino en un ritual. Y detrás de ese ritual una mujer, la Madre Superiora. Los testimonios comenzaron a multiplicarse. Una anciana llamada Florencia, vecina del convento, relató: por las noches escuchábamos 3 golpes secos, siempre de madrugada. Después un silencio profundo. Era como si el aire mismo se apagara. Su declaración quedó asentada en un acta judicial, aunque más tarde fue tachada con tinta negra. Otro campesino, Tomás Ávila, declaró que una vez, al llevar leña al convento, vio en el patio trasero a una monja sosteniendo un martillo de hierro. La mujer lo miró fijo, con ojos que él describió como vacíos, como si no fueran de este mundo. Ávila nunca volvió a acercarse. Años después, en una entrevista oral recogida por historiadores locales, aún temblaba al recordar la escena. Los soldados apostados en el convento también comenzaron a relatar sucesos inquietantes. Uno escribió en su informe: escuchamos pasos en los pasillos, pero al acudir no encontramos a nadie. Se siente frío intenso en la capilla, incluso con velas encendidas. Varios hombres se niegan a hacer guardia solos. Mientras tanto, los rumores sobre la figura de la Madre Superiora crecían hasta adquirir un tono casi mítico. Se decía que poseía una fuerza inusual para su edad, que podía cargar un yunque pequeño con las manos desnudas. Otros aseguraban que nunca dormía, que recorría los pasillos del convento toda la noche, murmurando rezos incomprensibles. Un detalle inquietante surgió del testimonio de una novicia que logró escapar y refugiarse en casa de parientes. Según sus palabras, la madre nos decía que el martillo era la voz de Dios, que cada golpe rompía la cáscara del pecado en los niños. Nos obligaba a rezar mientras lo hacía, y debíamos mantener los ojos cerrados. Quien mirara sería la siguiente en ser purificada. La joven lloraba mientras hablaba. Su declaración fue archivada, pero jamás presentada en juicio. El contraste entre los documentos oficiales y los testimonios populares era brutal. El expediente judicial se mantenía seco, reducido a términos como traumatismo craneal y restos óseos, pero en los relatos del pueblo emergía una atmósfera de horror ritual, de sombras caminando en la noche, de cantos apagados que no pertenecían a ninguna liturgia conocida. La prensa local comenzó a emplear un nombre que pronto se grabó en la memoria colectiva: la monja del martillo. Con ese título aparecieron crónicas que mezclaban hechos y supersticiones. Un periódico escribió: algunos vecinos han visto a la superiora caminar bajo la luna con un objeto en la mano, golpeando el suelo a cada paso, como si midiera la tierra. El capitán Hernández, que intentaba mantener el orden, confesó en su libreta personal su impotencia. La gente no distingue ya entre realidad y mito, pero lo cierto es que los soldados escuchan lo mismo que los vecinos: golpes en las paredes, rezos extraños. La Madre Superiora permanece serena, y eso aterroriza más que cualquier grito. El convento fue oficialmente desalojado de religiosas, salvo de la superiora, que se negó a abandonarlo. Las otras monjas fueron trasladadas a distintos conventos del estado. Algunas entraron en silencio, otras lloraban enloquecidas. Varias nunca volvieron a pronunciar palabra. Los testimonios recogidos en ese tiempo sugieren que el convento entero estaba impregnado de una presencia inexplicable. Era como si las paredes respiraran, dijo un soldado. Otro aseguró que al apoyar el oído en las piedras se escuchaban lamentos de niños.
Estos relatos nunca fueron incluidos en las actas, pero circularon de boca en boca, alimentando la leyenda. La figura de la Madre Superiora comenzó a convertirse en una obsesión colectiva. Para algunos, era una asesina cruel. Para otros, una iluminada que creía cumplir una misión divina. En ambos casos, su imagen se volvía cada vez más fantasmagórica, siempre erguida, con un rosario en una mano, y según decían, un martillo oculto en la otra. Esa tensión alcanzó un punto insoportable cuando un grupo de mujeres del pueblo intentó ingresar al convento para enfrentarse a ella. Fueron detenidas por los soldados, pero dejaron una advertencia en la plaza. Si la justicia no actúa, lo hará el pueblo. El caso había dejado de ser solo un expediente criminal. Era ya una fractura espiritual en la comunidad, y cada nuevo testimonio añadía más leña al fuego de lo inexplicable. En los archivos rescatados del convento apareció un conjunto de cartas amarillentas, ocultas tras un doble fondo en un armario de la sacristía. Eran misivas intercambiadas entre las religiosas durante los últimos años. La caligrafía era temblorosa, pero aún legible. Lo inquietante no era solo el contenido, sino la forma en que revelaban tensiones internas, como si las propias monjas hubieran sentido desde dentro el peso de un secreto insoportable. Una de ellas, fechada en 1908, escrita por Sor Clara a una compañera, decía: «Hermana, temo las vigilias nocturnas. Nos obliga a repetir letanías que no figuran en los libros santos. Anoche vi que llevaba en sus manos el martillo, y nos dijo que era instrumento de la gracia. No puedo conciliar el sueño desde entonces». Otra carta, más breve, parecía casi un ruego: «Que alguien detenga a la madre antes de que lo haga de nuevo. No puedo soportar el llanto apagado que resuena tras los muros». Ninguna de estas misivas fue enviada al exterior. Todas quedaron ocultas, como si temieran que denunciarlas significara la muerte. El hallazgo de esas cartas fue registrado en el expediente, pero nunca se hizo público. El capitán Hernández, en su libreta personal, anotó: «Si estos papeles se divulgan, la fe de muchos quedará quebrada para siempre. Se me ordena silencio». Los testimonios epistolares coincidían con las sospechas de la población. Las religiosas habían vivido bajo un régimen de terror, obligadas a callar lo que presenciaban. Algunas, quizá cómplices involuntarias, rezaban con los ojos cerrados mientras el martillo caía. Otras, las más jóvenes, parecían haberse quebrado en silencio. La correspondencia también revelaba un detalle escalofriante. La Madre Superiora hablaba de los niños como ofrendas de pureza. En una carta firmada por Sor Beatriz se lee: «Nos dice que son pequeños corderos para el altar invisible. Nos ordena callar y aceptar, pues la obediencia es la más alta virtud». Mientras tanto, en el pueblo corrían versiones cada vez más alarmantes. Algunos aseguraban que habían visto salir humo espeso del convento durante las madrugadas, acompañado de un olor metálico. Otros decían haber escuchado un canto en latín mezclado con palabras que no reconocían. Los investigadores, al analizar las cartas, comenzaron a pensar que las religiosas habían vivido un conflicto permanente entre la obediencia absoluta a la superiora y la intuición de que lo que ocurría era abominable. La obediencia, sin embargo, siempre había vencido, y esa obediencia, en un convento aislado, podía transformarse en complicidad. Un detalle llamó especialmente la atención. Varias cartas mencionaban símbolos dibujados en las paredes de la cripta, figuras geométricas rodeadas de manchas rojas. Una novicia escribió: «Nos ordena pintar círculos en la cal. Dice que son portales de luz. Yo veo en ellos ojos que me miran cuando cierro los míos». Las cartas mostraban también el miedo a ser castigadas. Varias religiosas contaban que, cuando alguna desobedecía o intentaba hablar, era recluida en la celda de penitencia, un cuarto sin ventanas. Allí se escuchaban los rezos de la superiora mezclados con el golpeteo seco de metal contra piedra. Ninguna de las que pasaban por esa celda volvió a hablar de lo que había visto. La acumulación de esas voces silenciosas dibujaba un panorama de claustro convertido en escenario de horror. El convento ya no era un refugio espiritual, sino un laboratorio del miedo. La disciplina rígida de la Madre Superiora se transformaba, en las cartas, en dictadura implacable. El descubrimiento de esta correspondencia reforzó la idea de que el crimen no era solo físico, sino espiritual.
Las monjas habían sido reducidas al silencio por la manipulación de la fe, y ese silencio había permitido que 16 niños fueran sacrificados en nombre de una supuesta pureza divina. La lectura de esas misivas resultó insoportable incluso para los investigadores. El juez del caso, Manuel Olvera, escribió en un informe confidencial: estos documentos muestran un convento enfermo de obediencia. No hay culpabilidad aislada. El miedo colectivo permitió que la madre actuara sin freno. El silencio de estas mujeres fue su arma. Sin embargo, como tantos otros documentos, ese informe fue guardado en un cajón y nunca llegó a la luz pública. La verdad seguía siendo enterrada, como lo habían sido los cuerpos bajo el suelo de piedra. La tensión alcanzó su punto más alto la noche del 20 de agosto de 1910. El convento permanecía sellado bajo custodia militar, pero en el amanecer del día siguiente, los soldados descubrieron que la Madre Superiora ya no estaba. No hubo testigos de su huida. No se forzaron puertas ni ventanas. Simplemente había desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire. La noticia cayó como un rayo sobre la población. El único rostro identificado como responsable directo de las muertes había escapado del alcance de la justicia. El capitán Hernández, furioso, escribió en su libreta: imposible que haya salido sin ayuda. O alguien de dentro abrió las puertas, o este lugar guarda salidas que aún desconocemos. Esa hipótesis se confirmó parcialmente cuando los investigadores hallaron un pasadizo oculto tras el altar mayor. Un arco tapiado con cal disimulaba una galería que descendía hacia las catacumbas del convento. En sus muros, cubiertos de humedad, se distinguían símbolos grabados en la piedra: círculos concéntricos, cruces invertidas, manos abiertas con un punto en el centro de la palma. Algunos trazos parecían hechos con sangre reseca. Al llegar al final del pasadizo, encontraron un pequeño aposento donde las paredes estaban cubiertas de frases escritas con carbón. La pureza se forja con golpes. El niño es el cáliz. El martillo abre la puerta de la luz. Allí no había rastro de la superiora, pero sí huellas frescas de pies descalzos en el suelo húmedo. Era como si hubiera salido apenas unas horas antes. En la capilla principal del convento apareció otra señal. En el muro lateral se hallaba un símbolo dibujado con tiza blanca, semejante a un sol con rayos negros. A su alrededor se encontraban restos de cera derretida y cuentas de rosario rotas. Varios soldados aseguraron que al entrar en ese espacio sintieron mareo y un frío repentino, como si hubieran descendido a una caverna subterránea. La desaparición de Sor Estefanía alimentó la leyenda. Unos decían que había escapado disfrazada de campesina, otros que se había internado en las montañas siguiendo rutas de antiguos caminos zapotecas. Pero los más supersticiosos aseguraban que había desaparecido por medios sobrenaturales, que se la había tragado la tierra en pago por los sacrificios. Mientras las autoridades intentaban explicar lo inexplicable, comenzaron a aparecer nuevos signos de alarma. Varios habitantes denunciaron que en las paredes de sus casas habían aparecido marcas similares a las halladas en el convento, círculos y cruces dibujados con cal. Una mujer aseguró que, al despertar, encontró esas marcas junto a la cuna vacía de su hijo. Los investigadores sospecharon que la Madre Superiora contaba con seguidores en la ciudad, tal vez monjas leales, tal vez fieles convencidos de su doctrina secreta. El horror ya no se limitaba a un convento. Parecía expandirse como un eco por toda la región. El juez Olvera, en un informe privado, escribió: la desaparición de la acusada principal convierte este caso en un laberinto. Cada hallazgo abre un enigma mayor. El convento parece diseñado para ocultar más de lo que muestra. Sus palabras reflejaban la impotencia de una investigación atrapada entre la superstición popular y los límites de la justicia oficial. Los símbolos encontrados en los muros fueron copiados y enviados a la capital para su análisis. Un académico de la Universidad Nacional sugirió que podían estar vinculados a rituales de origen herético, mezclados con elementos indígenas. Sin embargo, el informe oficial fue más escueto. Se trata de trazos sin valor reconocible, posiblemente fruto de perturbación mental. Pero para la población, esos signos eran señales de advertencia. Muchos dejaron de salir de noche, y se multiplicaron las procesiones espontáneas con velas, rogando a la Virgen que protegiera a los niños del pueblo.
En los rezos se escuchaba cada vez más el mismo nombre: la monja del martillo, convertida en espectro. El convento fue finalmente clausurado y tapiado, con órdenes estrictas de no volver a abrirlo. Sin embargo, los soldados que custodiaban el lugar afirmaron que en las madrugadas se escuchaban de nuevo los golpes secos, como martillazos resonando en el vacío. El eco metálico atravesaba la piedra y los dejaba paralizados. La Madre Superiora no volvió a ser vista, pero su ausencia no trajo calma. Al contrario, el miedo se volvió más profundo, como si el verdadero peligro comenzara apenas con su desaparición. La clausura del convento no puso fin al espanto. Apenas unas semanas después de la desaparición de la Madre Superiora, comenzaron a registrarse en pueblos cercanos denuncias de desapariciones infantiles. Primero fue en Etla, luego en Tlacolula, después en Miahuatlán. Los expedientes municipales muestran la misma redacción fría. Se extravió menor de edad, sin rastro aparente. Sin embargo, los rumores coincidían. Los niños habían sido vistos por última vez jugando cerca de alguna capilla o ermita en ruinas. Los investigadores locales empezaron a trazar un mapa con los casos. En un círculo de 50 kilómetros alrededor de Oaxaca, se registraron 11 desapariciones en menos de 6 meses. El patrón resultaba innegable. Un cronista de la época escribió en un cuaderno: la sombra de la monja se expande como un incendio lento. Donde falta un niño, la gente asegura haber visto una figura negra caminando con paso firme. El juez Olvera intentó establecer conexiones oficiales, pero pronto se topó con el silencio. Varios alcaldes se negaban a colaborar, temiendo desatar el pánico. El obispado, por su parte, seguía minimizando los hechos, calificándolos de robos comunes de infantes con fines de explotación. La explicación parecía demasiado conveniente para ocultar algo más. En paralelo, surgieron testimonios inquietantes. Un comerciante de textiles aseguró haber coincidido en un camino con una mujer vestida de hábito, que cargaba un saco pesado sobre la espalda. Cuando él la saludó, ella levantó el rostro. No tenía velo, pero sí un martillo colgado de la cintura. El hombre huyó despavorido. Más tarde describió aquel rostro como enjuto, con ojos encendidos, imposible de olvidar. Otro caso estremecedor se registró en Villa Alta. Allí un campesino halló en su milpa pequeños huesos enterrados superficialmente, acompañados de símbolos trazados en carbón sobre piedras cercanas. Aunque no pudo asegurarse que fueran restos humanos, los aldeanos relacionaron de inmediato el hallazgo con las muertes del convento. El eco del horror empezó a convertirse en una suerte de epidemia simbólica. La gente comenzó a marcar con cruces blancas las puertas de sus casas para protegerse. Se prohibía a los niños jugar fuera después del atardecer. En los rezos colectivos ya no se hablaba de santos, sino de exorcismos. Los archivos policiales muestran que varios investigadores sospechaban la existencia de una red secreta. Una nota interna advertía: es posible que la Madre Superiora contara con simpatizantes en otras congregaciones, extendiendo sus prácticas bajo la apariencia de devoción. Esa teoría nunca se confirmó, pero la proliferación de casos apuntaba a algo más grande que una sola fugitiva. Mientras tanto, la leyenda adquiría cuerpo en la tradición oral. Se contaba que Sor Estefanía aparecía en sueños de los niños, llamándolos con voz dulce para que la siguieran. Algunos padres juraban que sus hijos se despertaban llorando en la madrugada, diciendo haber escuchado martillazos en el patio. Un diario personal, escrito por un maestro rural de Cimatlán, recoge un pasaje inquietante. Esta noche escuché 3 golpes secos en la puerta de mi escuela. No abrí. A la mañana siguiente, encontré en el umbral un pequeño crucifijo roto y un dibujo de círculo con una cruz invertida dentro. La magnitud del caso ya no era local. En la capital comenzaron a circular folletos anónimos que hablaban de la secta del martillo. Algunos acusaban directamente a sectores de la Iglesia de protegerla. Otros sugerían que se trataba de una corriente herética importada desde Europa. Nadie podía comprobar nada, pero las acusaciones se multiplicaban. El gobierno, agobiado por los conflictos revolucionarios, decidió archivar el caso, considerándolo leyenda popular sin relevancia política. Esa decisión oficial dejó a los pueblos a merced del miedo y de sus propias interpretaciones. Sin protección institucional,
Las familias comenzaron a organizar vigilias nocturnas armadas, esperando capturar a la monja fantasma. Pero nadie la atrapó, y con cada nuevo niño perdido, la sospecha se volvía certeza. Aquello no había terminado con el cierre del convento. Se estaba expandiendo, lenta y calladamente, como una mancha imposible de detener. El hallazgo más perturbador ocurrió en 1911, casi un año después de la clausura del convento. Durante las obras de restauración de una capilla abandonada en las afueras de Ocotlán, unos albañiles descubrieron un cuaderno ennegrecido por la humedad. Estaba escondido bajo el altar, protegido por una caja metálica oxidada. Al abrirlo, percibieron un olor rancio, mezcla de humedad y cera vieja. Las primeras páginas estaban ilegibles, pero a partir de la mitad aparecía una escritura clara, firme, casi obsesiva. El cuaderno era un diario personal atribuido a Sor Estefanía de la Cruz. Las autoridades lo analizaron con esmero, comparando la caligrafía con documentos oficiales de la superiora, y la coincidencia fue confirmada. Lo que contenía ese diario no era un registro espiritual, sino una justificación siniestra de las muertes. En una de las entradas, fechada el 3 de mayo de 1909, se leía: «El Señor me ha hablado. Dice que los niños llegan a este mundo impuros y que solo la fuerza del martillo abre sus cráneos como vasos que deben derramarse ante él. Cada golpe es una llave, cada fractura una puerta hacia la luz eterna». En otra anotación: «Las hermanas temen, pero su miedo es prueba de que no comprenden. Yo cargo sola con la misión. El martillo es pesado, sí, pero es también corona y báculo. Con él he purificado a 16, y no debo detenerme hasta que la voz me diga que el rebaño está limpio». El tono del diario alternaba entre frialdad y fervor religioso. No hablaba de asesinatos, sino de ofrendas. Describía los cuerpos como candelas que se apagaban para iluminar un altar invisible. El lenguaje era tan ritual que los investigadores concluyeron que la superiora había desarrollado una teología propia, un dogma herético que mezclaba símbolos cristianos con prácticas de sacrificio. Aún más inquietante fue la sección final del diario, escrita poco antes de la clausura del convento. Allí anotaba: «He encontrado el camino bajo el altar. No necesito abrir puertas con llaves humanas. La piedra cede a la voz. Cuando la carne se entrega, se abre un pasaje. Si me buscan, sabrán que estoy más allá, donde el martillo resuena eternamente». El juez Olvera quedó perturbado al leer esas páginas. En un informe confidencial escribió: «El cuaderno constituye prueba de fanatismo y locura, pero también de método. No se trató de arrebatos, sino de un sistema completo de pensamiento. Esta mujer convirtió el convento en templo de sacrificio». El diario incluía dibujos rudimentarios, círculos con martillos en el centro, niños con aureolas fracturadas, escaleras que descendían hacia la tierra. Algunos de estos símbolos coincidían con los encontrados en los muros del pasadizo secreto. La correspondencia era tan clara que no quedaba duda de la autoría. La difusión de estos escritos fue cuidadosamente contenida. Solo un reducido grupo de jueces, policías y clérigos tuvo acceso al cuaderno. Oficialmente se declaró ilegible, pero fragmentos comenzaron a filtrarse en la tradición oral, transmitidos por obreros y soldados que habían visto de reojo algunas páginas. Así nació la versión popular de que los cráneos eran cálices de pureza, repetida hasta hoy en las comunidades cercanas. El pueblo, al conocer parte de estas revelaciones, entró en un estado de terror renovado. Se decía que la monja no había huido, sino que había cumplido lo que ella misma escribió: atravesar un pasaje abierto con los sacrificios, que estaba más allá, pero no muerta, y que en noches de luna nueva regresaba para reclamar nuevos niños. A partir de entonces, las desapariciones fueron interpretadas como pruebas de que seguía activa. Cada niño perdido era atribuido a su mano invisible. Nadie quería creer en ladrones ni en accidentes. La leyenda había absorbido la realidad. El diario de Sor Estefanía nunca reapareció tras esos primeros análisis. Algunos sugieren que fue destruido por orden del obispado. Otros afirman que permanece oculto en un archivo secreto. Lo cierto es que su contenido, aunque incompleto, marcó un punto de no retorno. Ya no se trataba solo de un crimen múltiple, sino de una ideología oscura que había germinado en el corazón de un convento. Y esa ideología, temían muchos,
no había muerto con la clausura de Santa Lucía. La clausura del convento y el hallazgo del diario no silenciaron el misterio. Al contrario, con el paso de los meses, el edificio abandonado se convirtió en un lugar de peregrinación secreta. Gente del pueblo se acercaba de noche, encendía velas en las ruinas y rezaba oraciones mezcladas con murmullos extraños. Algunos buscaban protección, otros decían querer escuchar los ecos de los niños. Los soldados retirados de la guardia dejaron testimonios inquietantes. Uno relató que, en las últimas noches antes de que se clausurara definitivamente, escuchó golpes secos, perfectamente rítmicos, que parecían venir desde las entrañas de la tierra. 3 martillazos, silencio, 3 martillazos, declaró. Otro aseguró que vio cómo una puerta tapiada vibraba ligeramente, como si alguien golpeara desde dentro. El eco del martillo se convirtió en leyenda oral. Los ancianos decían que en las madrugadas, al pasar cerca del convento, podía escucharse un repiqueteo metálico, similar al de un herrero trabajando. Sin embargo, nadie se atrevía a entrar. Las familias advertían a sus hijos que no se acercaran. Si escuchas los golpes, corre y no mires atrás. En 1912, cuando el gobierno revolucionario tomó control de la región, hubo un intento de reabrir el convento para convertirlo en cuartel. Los soldados que entraron informaron que la atmósfera era insoportable. Encontraron manchas oscuras en los muros, olores rancios y, lo más perturbador, una serie de marcas frescas de martillo en las piedras, a pesar de que el lugar llevaba sellado más de un año. El capitán encargado ordenó retirarse esa misma noche, y nunca se volvió a ocupar el edificio. El simbolismo de los golpes se expandió más allá de Oaxaca. En crónicas populares de Chiapas y Guerrero comenzaron a aparecer historias similares. Conventos en ruinas, donde se escuchaban martillazos, niños que desaparecían tras seguir a una mujer vestida de negro. La monja del martillo se transformó en un mito itinerante, un espectro que podía aparecer en cualquier rincón. Los documentos oficiales guardaron silencio, pero la tradición recogió lo que las autoridades no querían escribir. En un corrido anónimo, transmitido de boca en boca, se cantaba: martillo que golpea, cráneo de inocente, en nombre de Dios, la sangre se siente. La canción fue prohibida, pero sobrevivió en comunidades rurales. El juez Olvera, ya retirado, confesó en una carta privada: lo que más me atormenta no son los cuerpos hallados, sino lo que sigue sin explicación. ¿Cómo se producen los golpes en un edificio vacío? ¿Cómo aparecen marcas nuevas en paredes selladas? ¿Cómo se expande el miedo como si tuviera vida propia? Esa carta nunca fue enviada. Se encontró entre sus papeles tras su muerte en 1921. Los habitantes más cercanos al convento comenzaron a mudarse. Decían que los animales se agitaban de noche, que los perros ladraban hacia las ruinas y luego huían con el rabo entre las patas. En los pozos aparecía agua turbia, con un sabor metálico imposible de explicar. El eco, para muchos, era prueba de que la Madre Superiora no había muerto ni huido realmente, que seguía allí, atrapada en las entrañas del convento, golpeando eternamente con su martillo invisible, esperando abrir la última puerta. Los golpes no cesaron, ni con los años, ni con los derrumbes parciales de la construcción. Y aún hoy, se dice que en las madrugadas de agosto, cuando la niebla cubre los valles, alguien puede detenerse junto a los muros y escuchar el compás inconfundible. 3 martillazos, silencio. 3 martillazos. El caso, lejos de cerrarse, se convirtió en un relato vivo que atravesó décadas. La ausencia de un juicio, la fuga inexplicable de la Madre Superiora y los testimonios contradictorios dejaron un vacío que pronto fue llenado por la tradición oral. En Oaxaca, el nombre de la monja del martillo comenzó a transmitirse como advertencia a los niños. Si no obedeces, vendrá por ti en la noche. Aquella figura pasó a ocupar el lugar de espanto que antes tenían los aparecidos o los nahuales. Con el paso de los años, cada desaparición infantil no resuelta era atribuida a ella. En 1924, en la Sierra Mix, 3 menores desaparecieron durante una fiesta patronal. Aunque la policía concluyó que se habían perdido en la montaña, los vecinos juraron haber escuchado los golpes en las cercanías de la iglesia antes de que se desatara el caos. En 1937, en un poblado de Guerrero, se hallaron huesos pequeños bajo un altar en ruinas.
Nadie pudo demostrar que fueran recientes, pero la similitud con el caso de Santa Lucía fue suficiente para revivir la leyenda. Los relatos cambiaban con el tiempo, pero siempre mantenían elementos constantes: los cráneos fracturados, los martillazos repetidos, la figura de una monja que nunca envejecía. Para algunos, era un fantasma condenado a repetir eternamente sus crímenes. Para otros, seguía viva, protegida por seguidores ocultos en conventos dispersos. Los archivos de la Iglesia muestran un silencio elocuente. Durante décadas, no se volvió a mencionar oficialmente el convento de Santa Lucía. Las órdenes religiosas que operaban en Oaxaca negaban tener relación alguna con la Madre Superiora. Sin embargo, en notas marginales de visitas pastorales aparecen frases inquietantes. Se percibe temor en la comunidad, persisten rumores de prácticas impías. Nunca se escribía más. En los años 50, un antropólogo francés, René Lemoine, viajó a Oaxaca atraído por la historia. Visitó las ruinas del convento, entrevistó a ancianos que aún recordaban los días del hallazgo y recopiló canciones y rezos vinculados a la monja del martillo. En su diario anotó: no se trata solo de un crimen histórico, sino de un mito en expansión. La figura de la monja encarna el miedo a la autoridad absoluta, al sacrificio disfrazado de fe. Su investigación nunca fue publicada en México. Las autoridades consideraron que podía avivar supersticiones. A pesar de los intentos de silenciarla, la leyenda siguió creciendo. En la década de 1970, en barrios de la capital, comenzaron a circular rumores de una mujer vestida de hábito que aparecía en las estaciones de tren abandonadas. Los testigos aseguraban escuchar un repiqueteo metálico antes de verla. No hubo desapariciones confirmadas, pero los relatos bastaron para que el mito se extendiera fuera de Oaxaca. Lo más inquietante es que los patrones parecían repetirse. Cada cierto número de años, en distintas regiones, surgían casos de niños desaparecidos acompañados por historias de golpes nocturnos. En Chiapas, en Veracruz, incluso en el Estado de México, siempre había alguien que relacionaba los hechos con la monja. La cronología se volvía interminable, como si un eco de 1910 siguiera viajando a través del tiempo. El último registro escrito en los archivos judiciales data de 1992, cuando en un pueblo de la Mixteca se reportó el hallazgo de un cráneo infantil con fractura frontal perfecta. El expediente concluyó que se trataba de restos arqueológicos prehispánicos. Sin embargo, los ancianos del pueblo insistieron: es la misma señal, el mismo golpe. Hoy, más de un siglo después, el convento de Santa Lucía yace en ruinas, devorado por la vegetación. Pero quienes viven cerca aseguran que en agosto, en las madrugadas de niebla, todavía se escuchan los golpes. 3 martillazos. Silencio. 3 martillazos. Nadie ha querido habitar el terreno. Nadie se atreve a derrumbar lo que queda. Y así permanece abierto el final de esta historia. Nunca se encontró a la Madre Superiora. Nunca se explicó la persistencia de los ecos. Nunca cesaron del todo las desapariciones. La monja del martillo, real o mítica, sigue caminando entre sombras. Y quienes la han oído aseguran que su compás aún marca la noche, esperando el próximo cráneo que habrá de abrir en nombre de un Dios silencioso.